Noches. Empezaremos con los principios de la deontología. Principio de la libertad profesional. Elección del cliente. La principal y fundamental libertad en el campo que nos ocupa es la libertad del abogado en el ejercicio del derecho de la defensa de su cliente, que se traduce en el derecho y el deber del abogado a decidir y ejercer con libertad, sin injerencias y según su leal saber y entender técnico-jurídico, el mejor modo de defender el asunto encomendado al su cliente. La libertad de defensa no es un privilegio del abogado, sino más bien una exigencia del Estado de Derecho y una obligación del abogado para con su cliente. A estos efectos puede resultar conveniente destacar que aun cuando la relación abogado-cliente genere en el abogado una obligación de medios y no de resultados, es decir, que no se garantiza que el abogado gane ante los tribunales, y que se impone el deber de cumplir con el máximo celo y diligencia, con buena fe y profesionalidad, la misión de defender que le ha sido encomendada, atendiendo a las exigencias técnicas adecuadas a la tutela jurídica del asunto encomendado. El incumplimiento por parte del abogado de estas obligaciones puede dar lugar a la responsabilidad contractual. La libertad de defensa que protege al abogado a la hora de elegir la forma y los medios a utilizar no ampara el quebrantamiento de la ley, ni impide que se le pueda exigir responsabilidades por el incumplimiento de las obligaciones, que como tal le corresponden en defensa de los derechos e intereses de sus clientes. Por esta razón, el abogado tiene la obligación de no aceptar ningún asunto si no se considera apto para éste, a menos que colabore con un abogado que sí lo sea. Continuando con el tema, vamos a señalar tres manifestaciones del principio de libertad. 1. La libertad de elección del abogado y del cliente, que sin perjuicio de las limitaciones que se pueden derivar del derecho a la asistencia jurídica gratuita, corresponde tanto a uno como a otro, y que está en plena consonancia con la confianza que debe siempre presidir esta relación. 2. La libertad de establecimiento, que consiste en la facultad que tiene el abogado de decidir libremente dónde quiere residir y ejercer su profesión. 3. La libertad que tiene el abogado de dedicarse libremente a cualquiera de las especialidades del derecho, sin más limitación de lo antes citado, de no poder aceptar asuntos si no estuviere capacitado técnicamente para llevarlo adecuadamente. A todo esto, la libertad profesional es la autodeterminación y la libre elección de a lo que te dedicarás. Esta libertad radica principalmente en la abogacía, pues el abogado es el defensor de la libertad. La sociedad exige protección de sus derechos. Por ello, un abogado que es defensor de la libertad tiene como base un principio de libertad profesional que radica principalmente en la elección de los casos que llevará a cabo y cómo los ejercerá. Si defenderá a su cliente y de qué forma lo hará. La libertad del abogado es principalmente basada en sus valores, que son la dignidad, la verdad y la justicia. Debe de asegurarse que las necesidades de su cliente siempre estén en concordancia con sus valores. Principio de independencia. Es importante entender que la independencia de la justicia está plasmada en convenios internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución Política del Estado, incluso en la Ley del ejercicio de la abogacía. No obstante, es claro que existe una falta de coherencia entre lo que está escrito y la práctica respecto de este ejercicio, tanto a nivel de las acciones propiamente dichas de un abogado, como en la estructura del sistema judicial. Remarcamos entonces los matices e instancias de este principio de independencia. El Estado debe garantizar la independencia judicial. Los jueces deben resolver controversias
con imparcialidad, sin ninguna injerencia exterior. Los procesos judiciales deben estar libres de intromisiones indebidas o injustificadas, puesto que todas las personas son iguales ante la ley. Tienen el derecho a ser juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial. Resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse. Es un requisito previo del principio de legalidad. Es una garantía fundamental en la existencia de un juicio justo. Todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces, fiscales, defensores públicos deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito personal, la integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes que deben mediar en la evaluación. Los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, deben contar con garantías reforzadas para garantizar la independencia en sus decisiones, aspecto que necesariamente requiere de un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad de funciones y garantía contra presiones externas. Bien, voy a continuar con lo que es principio de dignidad y transparencia. Principio de dignidad. La dignidad pertenece a toda persona por el simple hecho de serlo y se encuentra incondicionalmente ligada a su naturaleza racional, libre y al ser imagen y semejanza de su creador. Desde este punto de vista, la persona es digna de un amor y respeto fundamental, con independencia de sus condiciones singulares y de su particular actuación. Hay seres que por su forma de obrar y de participar en el seno de la comunidad se hacen dignos de una dignidad moral, mientras que algunos por su forma de vivir son indignos desde un punto de vista moral. No obstante, tienen estricto derecho a ser tratados como personas. El respeto y la dignidad son conceptos que están mutuamente relacionados. La dignidad comporta el respeto y el respeto es el sentimiento adecuado frente a una realidad digna. El hecho de afirmar que la dignidad de la persona significa que no se puede atentar contra ella ni tratarla de una forma inferior a su categoría. En este sentido, se afirma que la dignidad es trascendental de la condición humana. Esto no implica que los otros seres del universo no tengan dignidad. Lo que significa es que la humanidad la tiene en un grado sublime dentro del universo. La honestidad, concebida como la integridad y honestidad en el obrar, desde el punto de vista filosófico, es una condición del hombre que consiste en proceder en atención a cómo se piensa que es correcto. Se refiere a la cualidad con las que se designa a todo individuo, que con sus actos se revela como ecuánime, imparcial y honrable. En ese sentido, se debe entender este principio en el sentido de que el juzgador no deberá valerse de su cargo para obtener algún beneficio personal o favorecer a terceros. Tampoco deberá buscar o aceptar prestaciones de cualquier persona u organización que pueda comprometer su trabajo como servidor público. Principio de transparencia. La transparencia es uno de los valores éticos que todo servidor público debe aplicar en el ejercicio de sus funciones. De ahí la necesidad de detenernos en su análisis y en su confrontación con otros conceptos tales como el derecho a la información, el acceso a la información y la rendición de cuentas, con los que la transparencia se interrelaciona. La relación que existe entre la ética y la transparencia se considera que la transparencia es uno de los valores fundamentales de la ética, mientras la ética, entendida desde el punto de vista de la función pública, tiene que ver claramente con la integridad del servicio público, lo que es posible gracias a la aplicación de la transparencia. La transparencia en el gobierno es una exigencia fundamental para su buen funcionamiento, porque requiere un mejor comportamiento ético, evitando así que se produzcan y salgan a la luz las prácticas corruptas que pudieran existir en el mismo. La credibilidad en los gobernantes es indispensable en cualquier colectividad.
En específico, cuando los integrantes de esta esperan que los servidores públicos sirvan a la diversidad de intereses con honradez, que dispongan de los recursos de forma correcta. Así, la ética se convierte en un soporte idóneo para garantizar esta confianza que los ciudadanos otorgan a los servidores públicos. La transparencia es un instrumento de control de poder. Se espera que ella cumpla un doble papel. Primero, disuadir la mala conducta de los servidores públicos y segundo, proporcionar a los ciudadanos los medios para detectarlas, atacarlas y corregirlas. Si se distorsiona la información, se afecta directamente a la función pública y con ello la confianza de la sociedad en los servidores públicos. Por esta razón, se considera que no se debe ocultar la información, la transparencia y el acceso a la información como política pública y su impacto en la sociedad y el gobierno. Abren las puertas a la rendición de cuentas porque de este modo se genera confianza y credibilidad ante los miembros de la sociedad respecto del actuar de los funcionarios públicos. Es indispensable el proceso de una administración pública participativa con valores orientadas a conjugar las diversas fuerzas o grupos de interés en aras de resolver las necesidades de la ciudadanía, buscando el bienestar social por medio del progreso de la ética. Ahora hablaremos acerca del cuarto principio, que es el principio de integridad y honestidad. Todo principio de la deontología exige obrar según ciencia y conciencia, así como señala el precepto clásico del derecho romano, vivir honestamente, el cual nos indica obrar acorde con las reglas naturales de la honestidad y la rectitud. Por lo tanto, el principio de integridad es sinónimo de incorrupción, llegando a ser una actitud muy sobresaliente que debe demostrar el abogado frente a su cliente, y al mismo tiempo respetar a la contraparte. De igual forma, la integridad también se refiere al secreto profesional del abogado, ya que este es esencial para el correcto ejercicio profesional, donde los abogados tienen el deber de no revelar por cualquier vía o forma ningún tipo de información que haya podido conocer en virtud de la relación profesional que le une a su cliente, pero también las conversaciones mantenidas con la otra parte. Caso contrario, una actuación adversa a este principio de integridad afecta de manera individual al abogado en su honor y dignidad. Ahora nos referiremos al principio de honestidad que es exigido por la sociedad a la abogacía, donde el ciudadano precisa de un abogado para conocer las consecuencias de sus actos, ya que el abogado se convierte en custodio de la intimidad del cliente. Es así que la integridad y la honestidad son principios que deben caracterizar la actitud y el comportamiento de un abogado para así contar con la confianza del cliente. La confianza es la base de todas las relaciones, tanto personales como profesionales, la cual se obtiene mediante dichos valores, honestidad e integridad. Como un ejemplo claro podemos mencionar lo siguiente. La confianza sube por la escalera y baja por el ascensor. Esto nos enseña lo que cuesta construirla, alcanzarla y obtenerla. Es en la confianza donde el cliente se centra. Si no se logra tal confianza, la relación profesional se corrompe y pierde su verdadera naturaleza. ¿Qué tan esencial es la integridad y honestidad en nuestro ámbito? Pues bien, sabemos que no solo en el rol de abogados es que necesitamos de su presencia, sino también en el ámbito judicial en general. Todo sistema judicial en un Estado de Derecho se asienta sobre la confianza de los ciudadanos, y son ellos quienes van a tomar decisiones fundamentales de sus vidas, derechos, mismos que son merecedores de tal respeto. Con esto vemos que no solo los abogados deben de brindar esa unión dada por la confianza, sino que también los operadores de derecho y los juristas. En cuanto al abogado concretamente,
debe tener la obligación de trabajar para preservar no solo la confianza de sus clientes, sino también de toda la sociedad. ¿Qué es lo que buscamos en nuestra sociedad? Pues buscamos la honestidad, ¿no? Para con toda la ciudadanía. Si no puedes decir la verdad sobre ti mismo, no puedes decirla sobre otras personas. ¿Es posible ser íntegro profesionalmente sin serlo personalmente? Los propios actos crean inclinaciones, una línea de comportamiento en una u otra dirección. Así resulta difícil que una persona que habitualmente sea injusta en el ámbito privado pueda actuar íntegra y justamente en la vida pública. No realicemos pactos o actuaciones que van en contra de las buenas costumbres, contra las leyes, la honestidad, la actuación profesional, porque ha de constituirse en la carta de presentación de todo verdadero profesional en diferentes áreas. La integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Toda persona profesional, toda debe tener ética, respeto, honestidad e integridad. Son estos 4 valores fundamentales que hace al ser humano, concretamente a un verdadero profesional, ser digno de pertenecer en la sociedad. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. El que es transparente abre su corazón y siempre será una luz de honestidad. Continuando con los principios de la confidencialidad entre cliente y profesional, entendemos que es uno de los axiomas básicos en todo tipo de relación de prestación de servicios. Es bueno recordar que este principio está regulado por un código deontológico y no es ilimitado. Teniendo en cuenta que la confidencialidad es la guarda del secreto, están obligados a mantener los abogados con sus clientes y un abogado no puede, en principio, desvelar datos personales que le facilite a su cliente porque está obligado a defender sus intereses. Entendemos que estas normas han sido actualizadas con el tiempo y ya se han incluido en varios sistemas de abogacía a lo largo del mundo. También entendemos que la confidencialidad tiene límites entre abogado y cliente. El primer supuesto sería que se puede dar un daño a un tercero, de manera que en esos casos se puede romper el tema de confidencialidad, el contrato de confidencialidad, donde haya perjuicios irreparables. Si un abogado sabe que su cliente va a cometer un delito que dañe a un tercero, puede romper el secreto profesional, y este punto es especialmente importante en casos de homicidio, violencia de género y abuso contra menores. La segunda opción es que haya un riesgo de que se cometa una manifiesta injusta. Este punto es netamente en el subjetivo, porque el abogado tiene que ver claro que se va a cometer una injusticia y romper el secreto profesional en ese momento. Otro aspecto son con los abogados de empresas, que esto solo pueden romper el secreto cuando el juzgado los llama a declarar y no son gestores. Teniendo en cuenta también que hay diferentes puntos en el contrato de confidencialidad, como el objeto a tratar, el derecho y obligaciones de confidencialidad, las excepciones en cuales podemos romper la confidencialidad, la propiedad de la información, la gestión de la información y las cláusulas penales. Y en conclusión, tendríamos que los abogados guarden el secreto sobre sus clientes para defenderlos mejor en sus intereses. La idea es no desvelar información, es fundamental para que un cliente se pueda poner sincero con uno. Sin embargo, tiene algunos límites que hay que considerar. La mayoría de los profesionales nunca tienen que romper con la relación confidencial. Es algo que no suele ocurrir. La premisa de la confidencialidad es fundamental para que una relación profesional funcione y es conveniente, no obstante, que conozcamos cuáles son los distintos. Secreto profesional.
Para hallar una definición del concepto de secreto profesional, debemos acudir en primer lugar al diccionario de la Real Academia de Lengua, que define secreto. Secreto, en la línea general, es todo aquello que se mantiene oculto o escondido, que no se quiere revelar y que se pretende sustraer de la vista y conocimiento de los demás, partiendo del punto de vista objetivo. Tenemos que el secreto es todo aquello que debe mantenerse oculto, y desde el punto de vista subjetivo es el hecho de saber y mantener una cosa en reserva. Ahora, ya explicando todo eso, vamos a ir a lo que es el concepto de secreto profesional. El secreto profesional se impone a todas las personas a quienes se confía secretos por razones de su estado, profesión o cargo. Cuando en un particular revelas los secretos de otro, comete una grave falta contra el honor. Esta adquiere mayor magnitud cuando es cometida por aquel que solo en razón de su profesión ha obtenido una confidencia o ha sorprendido los secretos de sus clientes. Por la confidencia de cometer un delito no se encuentra protegido por el secreto profesional. El abogado está obligado a revelar para evitar la comisión de actos delictivos. Naturaleza jurídica y fundamentos del secreto profesional. La legislación boliviana contempla el secreto profesional como un derecho y un deber del abogado. Se ha sostenido que dicha dualidad se basa en la reacción de confianza entre el cliente y el abogado, o bien en el interés general que rige la institución de la abogacía misma. Se plantea la posibilidad de determinar si el secreto profesional del abogado tiene naturaleza contractual, o bien si se basa en el interés social, más allá del encargo que puede suscribir el abogado con su cliente. Derecho de defensa del cliente. Otro fundamento del secreto profesional del abogado se encuentra en la necesidad de salvaguardar el derecho de defensa del cliente. Amparado en la ley, excede el ámbito de este trabajo en un estudio pormenorizado del ámbito, alcance y significado del derecho de la defensa. No obstante, nos permitiremos estudiar dicho precepto únicamente en lo que haga referencia al secreto profesional. Revelación lícita del secreto profesional por parte del abogado. El secreto profesional no es un derecho absoluto, sino que puede ser relevado lícitamente bajo diversas circunstancias. El abogado puede quedar liberado de su obligación de guardar el secreto profesional, tanto como el consentimiento o sin este. Otro punto, sujetos obligados a mantener el secreto profesional. En cuanto el sujeto es obligado a mantener el secreto profesional, citamos en primer lugar al abogado, a quien el cliente confía directamente el secreto profesional, y dicho deber se extiende a todas aquellas personas que participen en la función profesional del abogado, como por ejemplo a los pasantes, sean abogados o licenciados en Derecho o meros estudiantes de la carrera, así como auxiliares de cualquier tipo, secretaria, traductores, informático, etc. E incluso al procurador de los tribunales. Sujetos beneficiados por el secreto profesional. El beneficiario del secreto profesional es toda aquella persona a quien aprovecha o en cuyo beneficio se establece el deber de no revelar el secreto. Así se distingue entre el propietario del secreto, de su beneficiario, concluyendo ambas facetas en el cliente, que es aquel que comunica el secreto al abogado, mientras que el beneficiario que no es propietario puede ser la familia del cliente o bien los miembros de una determinada sociedad o grupo al que pertenezca el cliente. Clasificación. Podemos distinguir tres clases de secretos. En primer lugar, el secreto natural. En el segundo lugar, el secreto prometido. Y el último lugar sería el secreto confiado o comiso. Como primero, el secreto natural.
Es todo aquello de lo cual se tiene conocimiento por motivo de la casualidad, por investigación personal o por indiscreción ajena. No puede ser relevado sin causar un perjuicio real o por lo menos una justa disgusta al prójimo. Ese secreto debe mantenerse oculto por su propia naturaleza, por ley natural o deber moral que prohíbe perjudicar o disgustar a los demás sin justo motivo. Secreto prometido. Una vez conocido el secreto, se materializa la obligación de guardarlo, de no revelarlo, bien sea que ese conocimiento se haya adquirido por obra de la casualidad, de la investigación personal o de la confidencia. Y por último, el secreto confiado. Un secreto es confiado o comiso cuando la obligación de guardarlo proviene también de un compromiso contraído con anterioridad al conocimiento del secreto de una persona que constituye la razón de ser de la confidencia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Eso es todo.